Estamos estudiando una serie de Primera de Pedro. No sé si el otro fin de semana ya con este completaríamos este es el primero del cuarto entonces. ¿Sí? De la cuarta serie. Muy bien. ¿Quedan tres? Bien, muy bien. Entonces quedarían tres series más para poder terminar, digamos, esto, ¿no? Eh, Me tocó Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y en el contexto en el cual Pedro escribe esta carta, está escribiendo a una iglesia donde estaban los líderes, ¿sí? Y lo escribe no desde una postura, como decíamos recién, de supremacía, sino de como coancianos o copastores, porque era una carta dirigida a los líderes, y lo hacía con mucho amor, con mucho respeto, y con la idea de que cada uno de ellos, inclusive él, pueda entender lo que el Señor estaba hablando a la iglesia, ¿no? Lo que estaba hablando en este caso a los líderes y a los obreros. En este caso, el título que teníamos es Obreros conforme al corazón de Dios, y hablando sobre liderazgo. Pero no solamente lo que vamos a ver hoy es para los hermanos que están liderando algo, algún ministerio o un servicio, sino para toda la iglesia en general, ¿sí? Entramos todos en este momento cuando hablamos de lo que el Señor nos quiere enseñar, estamos todos involucrados en ese aprendizaje, ¿sí? Así que bueno, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que seáis también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, bueno, habla sobre los jóvenes, pero hasta ahí en el versículo 4 nos vamos a quedar. Y como decíamos recién, no solamente es un mensaje para las personas que están liderando o estamos a cargo de algún servicio o ministerio en la iglesia, sino para todos, ¿no? Y seguramente a cada uno de ustedes también le ha tocado liderar en algún lugar. Puede ser en su trabajo, en la familia, obviamente. Quizás, no sé, en algún entorno de amistades o donde se tienen que desenvolver. Le ha tocado estar con personas a cargo, ¿no? Y así como también cada una de nuestras áreas donde nosotros nos desenvolvemos tiene un liderazgo, y hay personas que están a cargo de, por ejemplo, en nuestro trabajo, yo trabajo en todo lo que es metalúrgica, y tengo un encargado de taller, ¿sí? Que yo le respondo a él, y él así también a mi jefe, ¿no? Entonces, digamos como que hay personas que están tomando la posta en alguna forma de decir para llevar adelante algo, ¿sí? Así también en la iglesia, cada uno de nosotros estamos llamados a liderar algo, ¿sí? Como le decíamos, quizás nos toca en la familia, quizás nos toca en algún servicio, en algún ministerio en la iglesia, quizás liderar la iglesia. Y debemos tener también, digamos, ser conscientes de lo que Dios pide de cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo vamos a ver bajo 3 puntos, ¿sí? Primero, que el liderazgo es voluntario, lo que están anotando por ahí, liderazgo voluntario, liderazgo con entrega y liderazgo con ejemplo, ¿sí? Entonces, los obreros conforme al corazón de Dios tienen que regirse bajo este liderazgo, porque la palabra lo dice, no porque lo estemos inventando nosotros, porque Luis haya armado los títulos, no, porque la palabra nos está llevando a que consideremos eso. Si hemos prestado un poco de atención, estos puntos que acabamos de ver están desarrollados en lo que acabamos de leer en Primera de Pedro 5. Primero, liderazgo voluntario, ¿sí? No es algo obligatorio. Cuando a nosotros nos mandan a hacer algo en la casa, vamos a dar ejemplo hay algunos adolescentes, cuando nos mandan a hacer algo,
y por ahí no es algo que nos agrada a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con la cara sonriente o medio enojado? A veces con mala gana, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos voluntariamente a hacer algo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más chico, por ahí me mandaban a hacer alguna cosa y sí renegaba, pero cuando yo tenía que ir a comprar fruta, para mí era lo mejor, porque sabía que la fruta era para mí. Entonces, cuando de mi voluntad salía eso, no había quejas, no había rezongos, lo hacía con alegría, lo hacía rápido, ¿sí? Y esa es la diferencia cuando uno hace algo por obligación y cuando uno hace algo voluntariamente, ¿sí? Entonces el liderazgo tiene que ver con esto, con hacerlo por voluntad propia. Y saben que, hermano, muchas veces me he encontrado yo en mi vida que he estado haciendo cosas por obligación. Y a veces ese es el motivo por el cual uno no hace su tarea con gratitud, no hace su tarea con gozo, sino a veces, otra vez me tengo que tomar el 10, tomamos casi se me olvidó, el 10, el 12 para irme y tú sabes, otra vez tengo que levantarme temprano para ir, otra vez me toca la limpieza. Entonces muchas veces llega a nuestra vida la queja. Y saben que lamentablemente debemos reconocer que cuando hay queja en nuestra vida es porque estamos haciendo algo por obligación, ¿sí? La diferencia es grandísima cuando uno hace lo que nos toque hacer en la iglesia o liderar voluntariamente y cuando lo hace por obligación, ¿sí? Entonces acá vemos ahí en el versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿sí? Voluntariamente, tiene que nacer de nosotros esa voluntad. Hay un versículo que dice, si alguno anhela obispado, ¿sí? Buena cosa agrada o le gusta lo que está, pero está diciendo si alguno anhela, ¿sí? Tiene que haber un deseo, ¿sí? Tiene que haber un deseo. Y muchas veces nos excusamos en eso, ¿no? Pero yo no tengo el deseo de estar sirviendo liderazgo, ¿sí? También debemos ser, digamos, equilibrados en eso, porque no solamente se trata de si yo quiero o no quiero, sino también cuando uno entrega su vida, que es el punto que vamos a ver adelante, ya me estoy adelantando, que vamos a ver más adelante, tiene que ver con esto, ¿no? Que la voluntad, digamos, se la entregamos a Dios. Entonces ahí es cuando cada uno de nosotros toma esa decisión de decir: yo voluntariamente voy a hacer la tarea que me toca. Y hermano, ahora comienza un año y seguramente ya vamos a tener algunas reuniones para organizar también lo que va a ser el desarrollo de los distintos ministerios. Y seguramente va a estar la oportunidad de que cada hermano pueda servir en algún ministerio de la iglesia, ¿sí? Y le animo a que piense, quizás, no sé si se acordarán de este mensaje, pero le animo a que lo puedan retener y decirle esto, ¿no? Que si yo tomo alguna decisión, quiero que sea voluntariamente. No quiero estar presionado, no quiero sentirme en el papel de decir, bueno, lo tengo que hacer porque no hay nadie más, sino que de nuestra propia voluntad podamos nosotros disponernos delante del Señor a poder servir, ¿sí? Así cada uno de nosotros podamos tener esta oportunidad de servir al Señor y de poder darle gloria a Él por lo que Él es, por lo que Él hace en nuestra vida. Salmos 110, 3. A ver, alguien que lo pueda leer, por favor. Salmos 110, 3. $110, 3. Bien. El servicio aceptable nace del corazón dispuesto, ¿sí? Que podamos tener nosotros este corazón, así como decía el salmista: tu pueblo está dispuesto. Ahora, ¿podríamos nosotros decir esto delante del Señor? ¿Estamos dispuestos, Señor, voluntariamente a servirte, a tomar
lo que tú nos des para este año. El liderazgo, entonces, en primer lugar, tiene que ver con servir o liderar voluntariamente, ¿sí? Y como decíamos al comienzo, no solamente hablamos de servicios y ministerios, sino de cada cosa que nos toque hacer como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Eh, Primera de Corintios, capítulo 9, 16, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio, porque me es impuesta necesidad, ¿sí? Qué importante es entender esto. Es voluntaria, pero es una necesidad que tenemos como hijo de Dios. Una de las evidencias que tenemos como hijo de Dios es esto, que cuando tenemos la oportunidad de hablar a otros de Cristo, lo hacemos, ¿sí? Predicar, compartir su palabra. Bien, y en segundo lugar, vamos a ver que el liderazgo es con entrega, ¿sí? Ahí en la segunda parte del 5.2 dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿sí? Digamos, la motivación del líder para servir tiene que ser entregarse completamente. Y vamos a tener que hacer sacrificios, sí. Vamos a tener que hacer sacrificio de tiempo, vamos a tener que estudiar, porque vamos a tener que saber algunas cosas para poder enseñar a los chicos o lo que fuese, pero tiene que haber una entrega. Dice Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, entrega. Y acá tenemos el vivo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que hoy justamente, en este tiempo, venimos a recordar lo que Él ha hecho. Y el Señor Jesús, hay un versículo que dice que el Señor, Hechos 1.1 creo, que dice que el Señor, enseño estas cosas que el Señor empezó a hacer y a enseñar, ¿sí? O lo que vamos a leerlo, vamos a buscar 1 Pedro capítulo, Hechos 1.1, así no nos equivocamos. Dice así, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, el Señor Jesús nos dejó ejemplo en todo, ¿sí? Él fue el ejemplo del liderazgo, ¿no? Y Él entregó su vida completamente. Su ministerio terrenal quedó consumada allí en la cruz, en esa entrega total. Desinterés total por, digamos, decir yo soy Dios, porque dice su palabra que Él se despojó de sí mismo, sino que Él se entregó y dio, digamos, este ejemplo de servicio. Entonces nosotros también, así como hemos recibido este ejemplo de nuestro Señor Jesús, nuestra vida también debe ser entregada, nuestro liderazgo debe ser entregado totalmente a la voluntad del Señor. Cristo no negoció el precio de nuestra redención, Él se entregó por completo. Todo liderazgo que no refleja esa entrega no es un liderazgo aprobado por Dios, ¿sí? Debemos nosotros también tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y hoy venimos a recordar esto, ¿no? Que el Señor Jesús entregó su vida completamente. Entonces, no solamente el liderazgo debe ser algo voluntario, ¿sí? Llevar adelante una tarea voluntariamente y no por obligación, sino que también tiene que ser un liderazgo con entrega, ¿sí? Y ahí podemos leer, por ejemplo, 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice, porque los que quieran enriquecerse caen en tentación, lazo y en muchas codicias, necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto hablando ahí en Primera de Pedro, porque sí, también está hablando esto, ¿no? De no por ganancia deshonesta, ¿sí? Y estamos hablando de la motivación, por qué cada uno hace lo que hace. En este caso era porque ellos querían ser codiciosos, eran codiciosos, digamos, hablaba del dinero.
Pero muchas veces nosotros debemos saber diferenciar, y quizás no es el dinero lo que nosotros anhelamos, quizás solamente es una posición, un lugar, un reconocimiento, ¿sí? Por eso nuestro liderazgo debe ser con una entrega total a la voluntad del Señor, y no por, en este caso, ganancia deshonesta, que ellos buscaban dinero, que puede ser cualquier otra cosa, como decíamos nosotros recién, no por buscar algo o algún beneficio para nosotros, sino nosotros debemos entregarnos en servicio a los demás. Y en tercer lugar, hablábamos del liderazgo con ejemplo, que esto es algo que creo que a todos nos cuesta mucho, ¿sí? Porque si nos preguntamos entre nosotros, ¿yo soy de ejemplo en todo? Seguramente hay 1000 cosas en las cuales fallamos, ¿sí? Fallamos. Pero es lo que el Señor nos dice. Ahí en el 5.3 dice, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo del rebaño, ¿sí? Cada uno de nosotros debemos ser ejemplo, no solamente los líderes, los que están a cargo de un ministerio, sino como cristianos debemos ser ejemplo, en palabra, en conducta, ¿sí? En todo lo que pensamos, en todo lo que decimos. Y volvemos a decir que no solamente nos toca la iglesia, sino también nos toca nuestra familia, que debemos ser ejemplo de nuestras familias, ¿sí? Nosotros como padres o como madres podemos decir que somos ejemplo de nuestros hijos. Nosotros como hijos podemos decir que somos ejemplo de hijos para otros adolescentes o jóvenes. Entonces vamos de nuevo a caer en lo que la palabra nos dice, ¿no? Debemos ser ejemplos en todo. El liderazgo cristiano no se impone, sino se manifiesta. El ejemplo es una manifestación, ¿sí? El buen ejemplo es una manifestación de lo que Dios ha transformado en nuestras vidas. Incluso cuando nosotros damos un buen ejemplo, no es algo nuestro, sino es algo que produce el Señor en nuestra vida, porque el Espíritu Santo obra en nosotros y nos impulsa a ese cambio. Bueno, recién leíamos también Hechos 1.1, que hablaba sobre esto, que el Señor Jesús primeramente empezó a hacer y después a enseñar, que ahí podemos ver también esto, ¿no? Que muchas veces debemos nosotros tomar esto. Debemos primeramente nosotros hacer en nuestra vida para luego poder enseñar. Es algo que ya habíamos visto, una frase dicha, que no podemos llevar a alguien, a un discípulo, a las personas que discipulamos, a un lugar donde no llegamos nosotros primero. Debemos nosotros tratar a diario de tener nuestra relación personal con Dios fuerte, para que eso también pueda producir, digamos, un ejemplo en las personas, ¿sí? Entonces, no solamente nos impulsa o nos lleva la palabra de Dios a tener un liderazgo voluntario, sino un liderazgo con entrega, sino un liderazgo con el ejemplo. 1 Timoteo 4.12 dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La iglesia puede olvidar los mensajes que por ahí nos compartimos acá, podemos olvidarnos, sí, pero el ejemplo que nosotros dejamos queda grabado en las personas. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo de justamente ahora cuando fui a Jujuy pude encontrarme con algunos hermanos en Cristo, y yo no sé si lo conocen a nuestro hermano Guastela por acá, no sé si a alguien lo conoce, no sé si Luis, bueno, sí, Dani y Luis sí lo conoce, pero es un hermano que ha trabajado mucho en el norte, Salta, creo que tiene familia también acá en Córdoba, pero ha trabajado mucho en esa zona. Y yo recuerdo de él que yo era adolescente y a veces él me iba a buscar y a veces yo me sabía esconder porque no quería ir a la reunión. No era muy bueno en ese entonces. No quería salir y él iba y golpeaba mi puerta y él tenía un Falcon, me acuerdo, y sentía el motorcito que llegaba y me iba y me escondía, no quiero ir, no quiero. Pero su ejemplo de constancia a mí me sirvió un montón. Porque yo sabía que los jueves a las 8 empezaba la reunión y él a las 7:30 pasaba por mi casa, siempre. No sé si era el recorrido que tenía siempre, pero él a las 7:30 pasaba
tocaba mi puerta y bueno, pasaron los años y obviamente uno también va madurando y entendiendo las cosas y, y se da cuenta por qué uno lo hace. Entonces, después le agradecí obviamente muchas veces a su familia, justamente encontré a uno de sus hijos y le contaba esto, ¿no? Que siempre tengo recuerdos de él, de ese ejemplo. Y cuántas veces nosotros hacemos pequeñas cosas que por ahí nosotros decimos, bueno, pero ¿qué va a hacer que lleve un regalito en el cumpleaños a un niño o a un adolescente? O que lo salude, o que hable bien de, o lo anime, o hable bien de esa persona. ¿Cuántas veces un simple ejemplo en algo tan sencillo queda marcado en la vida de las personas? Así también, cuando nos equivocamos, lamentablemente esas cosas dañan a la iglesia. Pero qué bueno que nosotros podamos, con nuestro ejemplo, reflejar lo que el Señor Jesús ha hecho. Y vuelvo a decirle, es muy difícil esto porque fallamos 1000 veces y tenemos muchas equivocaciones. Y muchas veces recordamos más las cosas malas que hacemos que reconocer las cosas buenas, ¿sí? Pero delante del Señor debemos entender de que Él nos ha puesto en una posición, no porque lo merezcamos, sino por su gracia y por su amor, en un lugar de reconocimiento. Somos sus hijos, somos amados, somos perdonados, hemos recibido de su gracia, y todo lo malo que quizás hayamos hecho o nos hayamos equivocado, cuando lo ponemos delante del Señor, Él transforma todo, lo hace nuevo, ¿sí? Así que te animo a que podamos también trabajar en esto, que podamos ser ejemplos en el lugar donde nos toca. Entonces podemos ver que bajo la mirada de Dios el liderazgo debe ser voluntario, el liderazgo debe ser con entrega, el liderazgo debe ser con ejemplo. Y todo esto lo hemos encontrado en el liderazgo perfecto de nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque sabemos que Él ha llevado a sus seguidores, a los discípulos, a todas las personas que estuvieron cerca de Él, a acercarse más a Dios. Voluntariamente, Él entregó su vida, entregó completamente su vida, y Él ha dejado de ejemplo para cada uno de nosotros. Que podamos pasar los símbolos en esta mañana, y cuando tomemos ese pan y esa copa podamos recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros.